Bueno, comenzamos con la clase del día de hoy. Nos quedan, ya entramos en junio. Junio es el mes de definiciones, así que y donde más va a estar su presencia virtual. Un par de parroquiales que les tenemos para dar. Por un lado, recordarles, la fecha de entrega es el 16, ¿sí? Lo que van a tener que entregar va a ser el prototipo, o sea, los dos productos comunicacionales, es decir, si eligen hacer podcast, nos tienen que presentar 2 podcasts, o sea, 2 episodios de un podcast, pero la preproducción de 4, ¿sí? O sea, eso no significa que los tengan que grabar o los que tengan que grabar hacer un borrador o un piloto, sino que 2 listos para entregar, como decir, estos son lo que sale a la cancha, y los otros 2 como que mostrarnos cuáles eran las ideas y cómo estuviera estructurado. No significa escribir todo el guión, ni nada que ver, sino como qué líneas estarían orientadas, ¿sí? Digo para que no se quemen y no trabajen de más, porque ya tienen bastante trabajo, por eso también los reunimos en equipos. Segundo, cosa que van a tener que entregar es una justificación de esto, o sea, hacer como trabajando con los autores, decir por qué definieron estos temas. No, obviamente no les vamos a pedir que hagan la cita textual, pero sí que retomen qué autores van a utilizar, qué ideas tomaron de cada uno. No nos hace falta que nos copy-pasteen los textos, porque nosotros los leímos y vamos a leer sus ensayos, sus justificaciones, quiero decir. Entonces no lo vamos a utilizar utilícenlo como un instrumento para explicar lo que vienen haciendo, ¿sí? Lo teórico, los atractores, los diferentes textos que están a la carta son a favor de que ustedes puedan tener como material de inspiración y como sean justificativos de lo que ustedes después creen. Acá la teoría y lo práctico se va equilibrando, ¿sí? Y de esta manera, una cosa que ya lo repetí, pero bueno, lo retomo de vuelta es, de lo que hicieron en la primera etapa, que eligieron las diferentes figuras de Inerarity, del Dani, no hace falta que se queden con esas. Si ven que no va, como que hay, o sea, trabajen con lo de Inerarity que les sirve, pero no es que decís, uy, ahora vamos a utilizar otra figura. Sí, pueden hacer lo que quieran. Además son 4 ahora. No es lo mismo tratar de decir, bueno, yo utilicé esta y yo utilicé la otra, y hacerlas cuajar, que pensar algo en grupo. Para comentarles también, es mañana, cuando les mande el mail, más allá del mail que van a tener con la presentación, con la grabación de este práctico, etcétera, etcétera, les voy a mandar este template. Les vamos a mandar este template, que es para que ustedes, ahora se los voy a compartir en pantalla, para que ustedes puedan completarlo, o sea, como que les vamos a pedir que todo esté acá. Como que traten de explicar cosas muy brevemente, el tema, el objetivo, el enfoque, la audiencia, todo lo que ya estuvieron utilizando, los medios que van a utilizar. Después que nos hagan como la descripción de cada pieza comunicacional, les decíamos, eligieron el formato podcast, bueno, ¿qué van a trabajar en cada episodio? Bueno, ¿qué formato van a utilizar? Porque algunos definieron que van a utilizar formatos híbridos, que van a trabajar varios. La plataforma, que lo van a hacer, si van a hacer un video, ¿en dónde lo subirían? Si en YouTube, en Vimeo, en TikTok, en Instagram, no sé, en Twitch, lo que sea. Y después que nos pongan el link a las 2 piezas comunicacionales, ¿sí? Porque las 2 piezas van a tener que estar subidas en un lugar. Si es un perfil, que tenga que estar público ese perfil, para que lo podamos acceder. O si va a ser ¿Y por qué les decimos que tiene que estar, no que va a ser un archivo en Drive? Porque es una cuestión de compromiso, es algo que es más desde nosotros, como que sea de compromiso y que ustedes después los puedan utilizar. Porque en la materia, una de las cosas que siempre decimos es, datos lo que tiene de bueno, que parece que a veces somos muy hinchapelotas, es que les tratamos de dar las herramientas para que después ustedes puedan llevarlo estos a espacios profesionales, como que puedan servirles también como portfolio. Usen a la materia como un espacio de formación y co-creación en conjunto. No es lo mismo ser una persona de 20 años, obviamente, que
no tiene tanto recorrido profesional porque, nada, a menos que sean streamers desde los 14, desde los 15, o sean cracks en eSports o lo que sea, seguramente están en sus primeros pasos laborales, entonces tener un pequeño producto digital para mostrar es siempre interesante. Y nada, así que nos parece que está bueno y obviamente, si no es lo mejor, después lo borran, o sea, no pasa nada, digo, pero como que nos parece que es interesante que puedan utilizarlo como herramienta. Bueno, y después, obviamente, qué tema, qué palabras claves tendrá la pieza, y nada, qué lineamientos estructurarán en cada pieza. No se preocupen, esto les vamos a mandar mañana para que lo vean en detalle, y después, obviamente, nos pueden hacer preguntas, y la semana que viene vamos a dar como un espacio más de dudas y consultas. Como no vamos a dar más marco teórico, sino que vamos a trabajar más sobre lo que ustedes necesiten, como a la carta, con el compañero Lucas. Y después, bueno, que acá, después de esa parte, van a tener que hacer como la justificación del TP, como que nos manden todo el TP, como que hay la justificación. El texto va a ser de hasta 1500 palabras, tipografía Arial. Por favor, citen, incluyan la bibliografía, eso sí, es importante porque es un trabajo de universidad, o sea, como que están en una carrera de grado, así que para nosotros es importante que puedan citar y que puedan citar con normas APA, no que pongan notas al pie, así que eso sí. La entrega de todo esto es el miércoles 16 de junio. La justificación y todo esto lo van a poder entregar hasta las 7 de la tarde, y ese día, el 16, van a hacer como una pequeña presentación de vuelta en los grupos de alguna de las piezas, como que nos cuenten un poco de qué se trata, de qué va, como que si es un video pueden ir pasándolo de a poco, si quieren rearmar un poquillo la presentación y decir qué hicieron, o contar las 4 pastillas, hicimos cuatro episodios, como el formato es más bien libre, pero queremos que entre ustedes puedan sociabilizar las producciones que van a tener. En un espacio formal o sería como que en un espacio presencial sería más fácil porque lo van charlando, entonces como tenemos que instaurar la instancia de presentación. La presentación no es que va a tener notas si se trabaron, si esto, si lo otro, no, para nada, sino que va a ser similar a lo de la semana pasada, que puedan contar lo que vinieron haciendo. Así que es importante que lo tengan en links, que nos puedan compartirlo para que lo vayamos viendo. Otras cosas formales a tener en cuenta, y ya después con esto dejo de aburrirlos, es que lo que vamos a tratar de hacer, el cierre de actas creo que es el 2 de julio, así que yo tengo que entregar las notas antes de esa fecha. Obviamente vamos a tratar de tener las notas mandadas la semana del 10, esperen que chequeo bien los calendarios, para el 23, entonces como que esa sea solamente una clase de cierre, pero si hay pero vamos a trabajar con lo que vamos a tratar de hacer es como ir primero a revisar las justificaciones y los TPs de los grupos que tengan que estén más al borde de la promoción, para saber si tenemos que hacer como alguna instancia recuperatoria o alguna justificación más de la parte teórica, como que yo voy a contactarme con esos grupos con esas personas, esas duplas previamente, porque es de la primera parte, para que no tengan para ver qué instancia o qué formato lo hacemos, ¿sí? Como que no se preocupen, no es que van a decir de repente vamos a final, sino que siempre es como que vamos a tratar de tener un pequeño aire para trabajar eso, ¿sí? ¿Ansiedades, dudas, consultas? O sea, son poquitas personas con las que tendría que ver, así que eso lo vamos a ver muy rápidamente, o sea, como que lo vamos a definir. Si no, como el 23 va a ser como más un cierre, ¿sí? Por más que capaz no tengan las notas ese día, es como que después de espacios como lo formal, y obviamente que si hay alguna duda, consulta, el espacio de charla está abierto, pero antes quiero trabajar sobre los casos como que si hay que apuntalar algo más puntual. Dicho esto, mañana tenemos reunión de cátedra,
así que la idea de Estela y Alejandro es que el martes que viene y el próximo martes, o sea, el martes, dejen que chequee las fechas de vuelta, el martes 8 y el 15 haya algunas exposiciones de alumnos de diferentes comisiones, es decir, que vaya uno o dos grupos a presentar a teóricos parte de lo que vienen armando, ¿sí? Como que sea como más una vitrina, feria de proyectos. Así que todavía no tengo bien definido el formato, el tipo y cuántos proyectos podrían presentar. Así que mi idea es mañana a la tarde nos reunimos, así que hoy voy a tener todas las definiciones, les voy a contactar y les voy a decir, primero voy a preguntarles a algunos grupos que siento que estén más preparados para enfrentarse a la instancia, y después de definir bien el formato, si pueden presentar, y si no, bueno, lo voy a abrir un poquitito a todos. Así que por favor chequen los mails porque seguramente uno o dos grupos vayan a presentar. O parte del grupo, o sea, como es una instancia interesante para también ver qué están haciendo otras comisiones. Dos de las comisiones, por ejemplo, están trabajando solamente en formato podcast, en entregar productos de podcast. Otro de las comisiones está trabajando en hacer visualizaciones y obviamente un justificativo. Y las otras no estoy segura, mañana me van a terminar de confirmar porque estaban definiendo. Eso, ahí tenemos como libertad de cátedra. Así que nada, siéntanse que que van a estar preparadas para esa instancia. Nosotros, si bien fue muy flashero y como trabajamos los teóricos son muy flasheros, siempre tratamos de trabajar como autores centrales, tanto Latour, Innerarity, y como ahora vamos a ver un poquitito de Krasnarik, para que ustedes puedan ir como lo más formados posible, ¿sí? Y bueno, y si en algún caso puntual alguna dupla llega a ir a final, que yo no creo que suceda, y es como que me parece que está bueno reforzar que estamos siempre ante cualquier duda o problema que vaya surgiendo. Sabemos que es una cursada bastante especial y no es lo mismo trabajar presencialmente y quedarnos 20 minutos más charlando después de clase que tener que mandar un mail y la demora que puede llegar a tener un mail, o capaz que el no tener los formatos para poder comunicarse, que algunos no tienen micrófono o algunos no tienen cámara. Eso se comprende completamente, pero sí, sientan que pueden comunicarse con nosotros en cualquier momento diciéndonos, pasó tal cosa, ¿sí? Como que eso es, tratamos de trabajar siempre con una pedagogía atendiendo a los contextos que tengan ustedes, ¿ok? ¿Algo que quieras decir, Lucas? Ya tiré como todas las... No, les doy ánimos, les tiro buenas vibras para la última fase. Así que métanle al trabajo Sí. y traigan todas las dudas la semana que viene. Todas, ¿eh? O sea, no va a ser Todas. como la otra vez que estuvimos una hora, porque ahora es como, son 4, tienen como la consigna hace varias semanas, más a niveles de prototipo y cosas, o sea, como que lo van a tener que hacer es más ajustar y acomodar lo que ya van teniendo, como que fuimos, capaz que somos medio gomas, pero fuimos trabajando bastante en sus prototipos, en esto, y como les decíamos, desde la primera preentrega hasta la semana pasada, crecieron un montón, aunque ustedes capaz no se den tanto cuenta, pero nosotros con Lucas sí nos damos cuenta desde el primero que hicieron hasta lo que vinieron haciendo la semana pasada, en diferentes medidas, obviamente, y todos tienen una curva de aprendizaje diferente y desde donde parte es diferente. Pero así que en ese sentido los alentamos que por favor no se queden callados, porque estos son como los momentos más bien definitorios. ¿Dudas, consultas? Antes de arrancar con la última clase teórica. No, por ahí dice Martín, no. Háganme por lo menos no, sí, todo bien por el chat. Díganme algo, chiques, porque estamos todos acá. Además les tengo que hacer hablar. No. Profe, Sí, Euge. yo tengo una consulta, sí. Dígame. Nosotros, la clase pasada habíamos dicho que íbamos a hacer onda un Pictoline, pero Sí. este fin de semana nos juntamos
y como que estábamos medio complicados con la producción del mismo por el tema de los dibujos y demás, y Sí. lo vamos a cambiar un poco, o sea, vamos a hacerlo más al estilo Los Simpson. No hay problema. Vamos a hacer Obviamente, tipo una parodia con eso. no hay problema. En ese sentido, es como ustedes tienen como libertad de utilizar el formato que quieran. Traten de no, para nosotros es importante la producción, obviamente, pero si dijeron algo la semana pasada y ven que no es viable o que, no sé, se les rompió la computadora a algunos, nadie quiere que pase eso, como que todavía lo pueden hacer, como traten de no estar en el último momento diciendo, che, vamos a hacer esto, y un día antes nos pregunten, ¿podemos hacer esto, lo otro? Porque nosotros lo que le vamos a decir es que sí, como mientras se cumplan los formatos, las cuestiones que les dimos formalmente. Así que no hay ningún tipo de problema. Genial, gracias. Perdón, que Sí, soy Miguel. el grupo que Euge. Pasa que nosotros habíamos craneado la idea original con un cuento de Sí. nuestra autoría, o sea, entonces nos costaba mucho, no encontrábamos, y tenían que ser todos dibujos iguales, con la misma estética, pues si no quedaba mal, y la verdad que hasta buscamos tabletas digitales para hacer nuestros propios dibujos, pero vimos que se nos recontra complicaba, ninguno de nosotros somos especialistas en dibujar. No, bueno, se nos ocurrió, como de los Simpsons hay muchas fotos, muchas ilustraciones, hacer una historia similar, pero con los dibujos de los Simpsons. Siempre manteniendo la misma estética, ¿no? Teniendo respeto por la paleta de colores y todo eso, pero bueno, era la única opción. No, obviamente, por eso también les insistíamos mucho en que vayan trabajando los prototipos, porque ahí van a ver las resistencias y las posibilidades que existen. Así que nada está escrito sobre piedra hasta el momento de la entrega, y siempre estamos disponibles para que, o sea, no les vamos a decir, che, mándenos la preentrega y les vamos a decir está bien, está mal, sino que porque es como que si no estaríamos como validando previamente cosas, pero sí, si tienen ideas y demás, es obviamente. A todos los grupos se los digo esto, no se calienten en mandarnos capaz un piloto y después decir, esto no es lo último, después lo vamos a regrabar, porque en realidad no estamos tanto evaluando la calidad final. Obviamente sí algunas cuestiones estéticas que les dijimos, que ya las vieron en el taller de hace 2 semanas, pero sí así que como que tienen esa libertad de cambiar. Bueno, solamente, y más allá del template final que les vamos a compartir, recuerden, ya se los mandé varias veces, no sé si que tienen las condiciones de cursada de criterios de evaluación, que se las mandamos por mail. Si alguien las necesita, por favor avíseme, no la quiero volver a mandar porque es mandarle los mismos archivos varias veces y no tiene sentido. Así que, pero bueno, cualquier cosa, si alguno ahora descolgado se dio cuenta que este archivo no lo tiene y lo quiere tener, donde están las dos, todas las condiciones, me avisa y se lo mando de manera más bien personal. Bueno, ahora sí, ¿les parece que arranquemos un poco con otras partes más divertidas de la clase? ¿Pero te puedo hacer una última consulta? Sí, perdón, Sol. me ocurrió ahora. No hay problema. Nuestro formato, el que elegimos nosotras, es historias de Instagram. Sí. Entonces, lo que pienso es, para la presentación de las 4 piezas, ¿ustedes tomarían como que cada historia de Instagram es una pieza? Porque nos va a quedar muy chico, me parece. Bueno, ahí es el tema, Sosiva. Son 15 segundos las historias de Instagram. Entonces, en 15 segundos, ¿ustedes pueden diagramar y delinear una idea completa? O sea, yo no creo, o sea, si me preguntás así como a lo bruto y siendo, pero también les digo, o sea, ¿cuál es la experiencia que pensar? Nosotros les decíamos, si van a hacer, como les decíamos, no hagan un hilo de Twitter, o sea, una historia de Instagram, capaz que puede ser un video de 1 minuto que se postee, como que el formato, o sea, la plataforma, o sea, puede ser Instagram, pero piensan que en 15 segundos pueden hacerlo, o en realidad ustedes puedan pensar 4 secuencias de historias. Ah, ok, eso te iba a consultar, si podíamos hacer, por ejemplo, secuencias.
Claro, exactamente. Ustedes, no sé si hicieron semiótica, pero ¿cuáles son las unidades mínimas que van a definir? Una unidad mínima es una historia de Instagram, pero decís, si en ese 15 segundos, yo creo que van a estar un poco encorsetadas, pero igualmente sigue siendo un formato snack hacer una serie de historias. Hace unas semanas les habíamos compartido, por ejemplo, las historias de Instagram que había armado Pedro Rosenblatt sobre los simuladores, como que decían, cómo hacer para conseguir el convenio con Sputnik V, cómo Carla Bisotti hizo para conseguir el convenio de Sputnik V. Entonces eran como 15 historias de Instagram, que era una fotonovela, y donde contaba todo el proceso, donde hablaba de la affair entre Putin y Cristina y toda la bola. Pero eso era un formato, o sea, utilizaron. Respondía todo un mismo hilo. Exactamente, entonces, ustedes pueden pensar 4 hilos, o sea, que sean, no sé, 10 historias, lo que sea, pero no lo piensen como una historia, un formato, porque primero sería corto, y no se llega a la profundidad, porque en 15 segundos no podés decir todo esto, o sea. Sí, no, por eso nos hubiera quedado muy corto, así que genial. Sí, si podemos sí, nene. En el caso de Instagram, si ustedes tienen las producciones antes de la fecha de entrega, estaría bueno que lo vayan subiendo antes, y después lo dejen ahí como en highlights, ¿no? En Instagram. Entonces, historia 1 y 2 sería, si piensan así estas historias, con varias historias, digamos, pero que es un producto, ¿no? Y después lo dejan en highlights y en todo caso sigan trabajando con eso en los días siguientes de mirar los highlights. O sea, usar las gramáticas que se usan habitualmente en Instagram. Porque obviamente ustedes pueden proponer algo totalmente novedoso, pero la plataforma les limita lo que pueden hacer, obviamente. Todas las plataformas hacen eso. Entonces, piensen cómo lo van a mostrar. Y si son historias, nosotros justo entramos o al día siguiente ya se perdieron, ¿cómo las podemos evaluar? Entonces, no se olviden de eso, que se puedan ver. Vale. Bueno, gracias. Sí, totalmente, o sea, en ese sentido, o sea, que no, se perdieron, no, nos van mandando, o sea, después las vemos todas compiladitas, las vemos junto con la justificación, las traen para que hagamos un sneak peek en la clase, nada, en ese sentido, como vayan, sabemos que es una cursada intensa, tratamos de ser lo más flexibles posible, pero bueno, y estas son las consultas que están buenas, así que si lo siguen teniendo, bienvenidas sean. Bueno, ahora sí, última clase teórica, última clase con marco teórico, y la llamamos diseñar el futuro. A niveles generales les preguntamos, ¿cómo se sienten que están con la teoría y con los trabajos, con estos hermosos gatitos negros, que no son mi gatita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, ok, bien. 3, bueno, no todo mal. 5, 3, muy bien. Bueno, el humor general, bueno, me gusta el que puso 7. Ese gato gordo me cabe. 7, está bien. No sé si es bueno o malo, pero bien, 2. Bueno, humor general, saben que tienen el espacio, los mails, acá no tenemos vida social con Lucas, solamente respondemos a sus mails y a nuestro trabajo, así que cualquier cosa nos preguntan nosotros. Sí, esto es lo que hace estar en datos 8. Bueno, está bien. Bueno, la clase de hoy, la idea era trabajar un poquitito con este muchacho. Los y las que estuvieron participando los teóricos ya lo fueron trabajando un poquitito. La idea acá no es trabajarlo de manera extensa, como fuimos trabajando Itinerarity y Latour, sino que hacer algunos comentarios más bien del mismo, y en clave de qué lo leemos. ¿Quién pudo leerlo o vio la charla TED que les comentamos, o participaron los teóricos, así que entiende de qué se trata? Por favor, que después... No es un texto largo. Nadie, me parece que todo el mundo... Yo vi un video, pero no sé si era una charla TED. Sí, no era una charla,
No, no era una charla TED, pero estaba en formato en la página de TED. Sí, perdón. No me acuerdo, pues lo vi hace como 2 semanas. Sí. Pero, no me acuerdo. Pero me había gustado, habíamos sacado un par como de frases y conceptos para nuestro trabajo. Bueno, lean el texto es 10 veces mejor, o sea, y es un texto que dentro es bibliografía de teóricos, y es corto, no es el libro, no es la tour, que son 13 carillas, y es muy fácil, son 20 minutos de lectura. Más que nada porque las frases del video también, pero bueno, nada, si lo llevan a su trabajo, el texto es 10 veces mejor. Hicimos una selección, además, que no es todo el libro, ni a ganchos, porque no les íbamos a darles para leer, y además porque estaba en inglés. Diane, estuvo bueno el texto, me parece que todo el mundo debería leerlo. Sí, además estoy haciendo que lo lea absolutamente todo el planeta. Es un texto que ustedes, centennials, y los que no son tan centennials, lo van a sentir identificados con este filósofo más bien moderno. Diana lo leyó, Vicky también, muy bien. ¿Alguna quiere comentar algo del mismo o qué sintió? Martina ahí está chusmeando apuntes. No, es que veo las imágenes, entonces está bueno para mí. Además, muy bueno. Sí. Algo además de que está buenísimo que quieran comentar o qué reflexiones les surgieron alrededor, porque no es algo que se lea en la carrera en general. Y habiéndola hecho y teniendo conocimiento de las materias más innovadoras, no es algo que muchos den, pero está muy en tema con lo que pensamos y planteamos. Yo tengo mucho más presente el video que el texto, que no me lo acuerdo, y es como que todo el tiempo lo pausábamos para escribirlo porque era todo interesante lo que decía. Si bien era corto, tardé como 20 minutos en mirarlo. Sí, es súper interesante. Bueno, voy a ir avanzando un poquitito, si alguno quiere comentar, me parece que está buenísimo. Roman Krasnarik, como la na, es un filósofo y tenista amateur. ¿Y por qué traigo lo de tenista? No es porque haya ganado nada, ni sé nada de tenis, ni me interesa el tenis, sino porque estuvimos trabajando, y Estela y Alejandro trabajaron mucho en teóricos, el tema de los polímotas, de estas personas que pueden trabajar en red y que pueden trabajar múltiples disciplinas. Entonces, la visión de académica antigua, que era estas personas que vivían de la academia o que tenían mecenas que los bancaban para que ellos se dediquen a pensar, ya no es algo que se pueda hacer ahora, a menos que seas millonario, no sé. Y todos tienen, o sea, como que de alguna u otra manera la figura del polímota es algo que te obliga el capitalismo en un punto, o tener side projects para que no morir con el capitalismo. Y en ese sentido, es algo que es intencional, que trajimos, que Estela lo trae, que Alejandro también, con Latour, que Latour también es un autor que viene desde el palo, es sociólogo, y después se fue para el lado más bien de trabajar en laboratorio, como que es la mezcla y en la interdisciplinaridad donde nos encontramos con la riqueza de las ideas. Y este autor es bastante novedoso. La primera vez, nosotros lo leímos por primera vez, y es la primera vez que lo retomamos en los 10 años que estoy de la carrera, es la primera vez que lo tomamos como autor obligatorio, pero los conceptos más fuertes que se toman es la de mentalidad de legado, el pensamiento catedralicio y la rebeldía temporal. ¿Y a qué nos referimos con todo esto? Cuando hablamos de Roman Krasnik, el autor, una de las cosas que se pregunta más fuertemente en el texto, para ir recordándolo, es ¿cómo logramos la sostenibilidad? ¿Cómo logramos ser buenos ancestros? Y para mí ese concepto es súper sencillo, pero es súper rompedor de estructuras. Estamos en esta era digital donde todo es instantáneo. Mismo, pareciera un oxímoron que trabajáramos con breves piezas comunicacionales y después estemos hablando de un pensamiento a nivel legado. Pero en realidad
es parte de la gramática cultural y comunicacional con la que venimos trabajando y son las reglas del juego con las cuales trabajamos, pero lo importante es entender cómo el aleteo de una mariposa puede ocasionar un tsunami en otra parte del mundo. No sé si ustedes recuerdan, pero hace un par de años, en una entrega de los Oscars, Ellen DeGeneres hizo como esta famosa selfie donde estaban todo el mundo. Ahora, justo me acordé ahora, no lo traje como ejemplo, pero hace 5 o 6 años agarró y dijo, ven, y vos también, y vos también. Y obviamente que fue recontra armado eso. No sé, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Saben de qué hablo? Sí. Okay. Sí. Bueno, y eso fue un momento, fue una imagen, pero fue algo totalmente construido, orquestado, para que todos se juntaran. Y hoy, si pensáramos esa imagen, no sé si vieron los últimos Oscars, yo lo vi un segundito y después lo cambié, no se podía pensar en algo de esas características, juntarse todos sin barbijo, no. Entonces, como una imagen, una selfie, como quedó tan instaurada, o sea, teniendo 40, 20, 30 años, más o menos en un periodo de 20 años, como que lo vamos encontrando que ese formato breve es recordado. Y obviamente es recordado por un montón de otras cosas, por toda la connotación simbólica que tiene y por las personas que estaban en la misma. Pero bueno, entonces de esa manera quiero decir que no es algo contradictorio tanto que se hable de una mentalidad de legado y pensemos en breves piezas comunicacionales. Pero en esta era digital, cada vez nos cuesta más dejar de pensar en el aquí, en el ahora, y empezar a invertir tiempo en hacia algo más. Y a mí, cuando leía parte del texto, o la primera vez que lo estaba estudiando, hay una frase que resonaba un montón, que es, somos un abrir y cerrar de ojos en el tiempo cósmico. Y en este video, no sé si tiene audio, pero básicamente acá lo que me interesa es retomar un poquitito se escucha. A Carl Sagan. No sé si lo conocen. Era un astrofísico, divulgador científico que tenía una serie llamada Cosmos. Dígame si lo conocen o no para saber esta introducción. Pero que hablaba un poco de nuestro lugar en el universo. Y voy a parecer que estoy hablando, cuando estaba preparando la clase se la contaba a mi pareja y me decía que estás en una secta, que estás hablando todo de esto tan holístico, no es datos. Y en realidad, cuando les hablamos de la filosofía de Internet, es pensar Internet en este momento en el tiempo y de toda la historia de los medios de comunicación y cómo los impactos culturales van generando. Entonces, pensar Internet en el planeta Tierra, en lo que es en sus casas, el tweet que hacen, la historia de Instagram, pensarlas en relación al universo, es realmente somos un abrir y cerrar de ojos en el tiempo cósmico. O sea, los que trabajen después de creadores de contenidos, monetizando sus contenidos, los que sean redactores digitales, los que sean periodistas, los que escriban libros, los que hagan películas, somos todos, en un punto u otro, solamente un momento de algo que no sabemos realmente. Bueno, nada, eso, Carl Sagan, acá lo tienen a Cacho Sagan, y él también trabajando esto. No sé si pudieron escuchar un poquitito, pero es como nuestra responsabilidad como personas en este mundo. Y entonces, de repente, el autor, Krasnik, nos vuelve a poner en tema y en foco y ayudarnos a pensar y a pensarnos en relación. Y lo que dice Roman, el Roman, es que la pandemia nos enseñó a ser buenos ancestros y a pensarnos en este momento, o sea, es como pensar esta cuestión del pensamiento catedralicio. Esta imagen es de la Sagrada Familia. Yo no estuve brevemente en Barcelona,
por un par de horas, así que no fui, dicen que es muy impresionante. Si alguno tuvo la experiencia de ir, dicen que está bárbaro. Pero lo que plantea, y acá es una obra de Gaudí, y es una obra que lleva más de, no sé, más de 90 años haciéndose, y cuando la empezó a hacer Gaudí, se dio cuenta que no la iba a poder terminar, que no la iba a poder terminar en su vida, que era imposible de hacerla. Y lo que decía, y por qué se tardó tanto en hacer la Sagrada Familia, esta catedral en Barcelona, es porque él decía también que quería que la misma fuera hecha con fondos asociados al pago de la entrada, que sale creo que 15 euros, un montón de plata. Entonces, como que no lo financie la iglesia, sino que lo financie la propia gente, la obra. Y cuando lo pensó, esta obra de arquitectura, lo que hizo el sujeto pensó como cosas que no se podían hacer en el momento. No había estas, ahora no me acuerdo cómo se llaman, pero para levantar pedazos de peldaños de estas características, no había la inflación que hay ahora también. Pero pensar esta obra, la pensó como una obra acá, como una catedral, que es impresionante pensar en hacer una catedral. No estamos estudiando arquitectura, estamos estudiando comunicación social, los nuestros son los corpus teóricos, y en este formato más bien digital, pero es algo tan inmanente, permanente en el tiempo, es para nosotros totalmente ajeno. Y Krasnik hace esto, piensa en, se pregunta, ¿qué es el largo plazo para nosotros? Y a largo plazo para nosotros, díganme, para ustedes, ¿cuánto es pensar en largo plazo? Como si estuviéramos en una entrevista laboral. ¿Ustedes cómo se ven en el largo plazo? Siento que estoy hablando sola. Vos, Lucas, ¿para vos cuánto es un largo plazo? No, pusimos en el chat. ¿Cómo? Yo digo, que estamos contándolo para el chat, yo digo que para mí largo plazo es 20 años. Está bien, yo estaba en una presentación. 20, 15, 10, 20 años. Para mí son 10 años. 10 años, bueno. Muy bien, me gusta la seguridad. 10 años, 10 años. 10 años es un montón. Para mí son como 4 planes quinquenales, digamos, para empezar a hablar, ¿no? De una transformación. Para mí es 20 años, mínimo. 20 años, cuando termine la carrera. Eso es un plazo. Para mí es un mediano plazo eso. Ojo. Bueno, Krasnik dice, no. Nadie sabe bien qué es. Yo me decís un largo plazo, yo te digo 1 año. Yo ya no puedo proyectar a más de, no sé, 1, 2 años, 10 años. ¿What? ¿Qué es eso? Bueno, Krasnik dice, no, chicos, está todo mal. No dice que estamos todos mal porque es bastante piola. Pero dice, para pensar en largo plazo tenemos que pensar como mínimo 100 años y más. Tenemos que salir del ego de nuestra vida. Un largo plazo es más de lo que somos nosotros. Y acá Gaudí, cuando hizo esto, murió atropellado Gaudí. Es como re triste, porque estaba caminando por la calle, lo atropellaron y pensaban que era un ciruja, porque se vestía medio como ciruja, porque vivía para esta obra. Y lo que hizo el chabón, que es lo más flashero, es como que él había hecho todo en maquetas. Y tenía todo el planificado, no es que estaba viejito y dijo, voy a dejar todo hecho, sino que el chabón lo fue armando, pero fue dejando cosas, como fue dejando registros de cómo quería que sea. Entonces, de esa manera se sigue hace más de 100 años, que estamos en 2021, se pensaba que la Sagrada Familia se iba a terminar en el 2026, pero como obviamente no hubo turismo en 1 año y pico en Barcelona, o no hubo la cantidad de turismo, ahora se está abriendo el turismo, es como que se estiraron los planes para su finalización. Entonces, de repente, lo que ustedes, si alguno tuvo la posibilidad de ir, lo que vieron, no sé, hace 5, 6, 2, 1 año, no va a ser lo mismo que se vea cuando se termine. Entonces, Krasnik trae esta idea de pensarnos y pensar en el largo plazo para ser buenos ancestros. Porque si pensamos, acá el compañero Lucas dice 20 años, algunos dicen, Martín dice cuando terminemos la carrera, yo les digo, bueno, 1 año,
En realidad tenemos, la pandemia nos ayudó a reconfigurar esta situación. Nos dijo, bueno, nada, tenemos que pensar porque esto que sucedió, y acá, bueno, el trabajo del tratado porcino como lo puede retomar, así que lean el texto, porque si no, o sea, este texto les viene hermoso para ustedes. Lo que dice es, nos configura, tenemos que pensarnos de otra manera. Lo que sucedió hoy, esta pandemia, es la primera de varias, sin ser darks. O sea, es como que si no cuidamos el medio ambiente, y acá retomando de vuelta a la Tour, y también a Inerarity, si no cuidamos a nuestro planeta, si no nos pensamos en relación, vamos a estar aislados, no sé, para la eternidad. Esto va a ser la normalidad y adiós a lo que sea ver de otra manera. O sea, vamos a ser los sobrevivientes de una época donde la gente se podía reunir. Como Lucas y yo seremos las personas que no, vos terminaste que terminamos el secundario capaz utilizando el celular, o sea, como que, ¿qué era esto? Como que no teníamos un celular en nuestro primer año de la escuela. Como van a ser sobrevivientes de esa etapa, de otro tipo de situación, y no queremos eso. Entonces tenemos que aprender a ser buenos ancestros. Nada, algunas cositas, o sea, a lo largo del texto lo que hace el autor es como, habla de los conceptos que traemos, son muy superadores porque es un resumen, como les decíamos, y entonces lo que habla es del tire y afloje por el tiempo, la guerra de este tiempo. Entonces como que da 6 categorías de cada lado, de los impulsores del corto plazo, y de 6 formas de pensar a largo plazo. Y de pensar a largo plazo, como decíamos de vuelta, no a pensarnos en un año como pienso yo, o en 10 años como piensan ustedes, o en 20 años como piensa Lucas, que tiene muchísima esperanza, sino pensar a través de las generaciones. Y esto es re difícil hacer hoy porque inmersos en un ecosistema digital donde una historia o un tweet de Elon Musk te cambia la economía y la economía general y te habla y hace que caiga el Bitcoin, es re difícil no pensarnos con estos impulsores del corto plazo, como son la tiranía del reloj, estar todo el tiempo atados a un celular y mirando qué hora es, a qué hora, qué estamos haciendo. O sea, esto es un invento más bien moderno, pero ahora estamos todo el tiempo mirando la hora en nuestros celulares. Teniendo estas distracciones digitales, siendo adictos en un punto a internet, a estar mirando historias de Instagram, si me respondió la historia, si la vio, como a cuestiones tan simbólicas, al presentismo político, y acá es como decir, bueno, solamente pensar en la próxima elección, lo que vienen haciendo determinados políticos, y bueno, mismo lo que estuvo sucediendo hace 2, 3 días, que Patricia Bullrich salió a decir que Argentina había rechazado las vacunas Pfizer y del fondo COVAX, y tuvo que salir a hablar el director del fondo COVAX, que debe tener un montón de cosas mejores que hacer que responderle a Patricia Bullrich, a decir, no fue así. Como este presentismo político donde están fogoneando a ver cuál va a ser la agenda, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que vamos a hacer para ganar las próximas elecciones. El capitalismo especulativo, y acá aparece la figura de cosa que no pudimos hablar tanto en esta cursada, porque si no iba a ser una ensalada de temas, pero los tokens digitales, ahora que la gente puede comprar memes, que el Bitcoin es una palabra un poquitito más común en nuestras familias, y capaz que algún familiar de repente dice, ¿qué es el Bitcoin? Y vos decís, vos que sos joven o lo que sea, y dices, ¿qué? Pero este capitalismo especulativo, pura burbuja. Y esto es obviamente desde el crack del 2008 en adelante, como que hablando, ¿no? Pero un ejemplo paradigmático ahora es Bitcoin, Ethereum, DAI y cualquier moneda digital que va apareciendo, y no sabemos cuál es. Y la incertidumbre de la red,
donde no sabemos primero como el contagio digital y el contagio presencial COVID, contagio digital, cómo vamos cayendo en las trampas de diferentes fake news y no sabemos, che, este contenido es real, no es real. Y sobre todas las cosas, la noción del perpetuo progreso. Y acá es cuando estamos aislados, y siempre traemos estos ejemplos porque también nos pensamos las materias en contexto, pero estamos completamente aislados hace un año, entonces como ustedes dicen, bueno, voy a rendir las 3 materias que me quedan, voy a empezar con el anteproyecto de tesina, voy a hacer un podcast, voy a hacer un newsletter, todo lo que, el perpetuo progreso, todo lo que tenemos que hacer ahora ya para mostrarnos, sin sentarnos de vuelta a hacer hanami y ver un poco las flores. Y frente a todo esto, que ya nos generó un montón de ansiedad solamente nombrarlo, y yo de vuelta no voy a hacer crítica de lo que es los medios digitales y de Internet, porque para mí Internet es una de las mejores cosas que se inventaron, como la penicilina y la rueda y el fuego, sí, a ese nivel. Pero sí creo que tenemos que pensarlo de otras maneras. Y en ese punto es donde Krasnik, en el texto, como se va deteniendo un poquitito más, lo voy a hacer medianamente corto porque es bastante sencilla la lectura y solamente las voy a mencionar, pero estas formas de pensar en el largo plazo son la humildad temporal profunda, y en este punto, cuando hablamos de la humildad temporal profunda, es empezar a pensarnos en procesos de ciclo más largos. Como hablando del largo plazo, ustedes como personas que viven en la Tierra, en el planeta Tierra, y son un polvo de estrellas, que van a ser un polvo de estrellas, ¿qué es lo que van a hacer para empezar a tener esta mentalidad de legado? ¿Qué es lo que van a dejar? Y sin ponernos demasiado filosóficos, ¿cuáles son ustedes son todas personas que están estudiando comunicación? ¿Qué es lo que van a querer comunicar? Y ahí puede ser súper superficial, no tiene que ser, bueno, yo voy a hacer, no, puede ser, o sea, es como que no, saqueándole solemnidad, no le vayamos a la solemnidad, sino que vayamos a cuestiones más bien, ¿qué es lo que queremos hacer? O sea, ¿queremos que sea algo etéreo? ¿Queremos que sea algo rápido, lento? O sea, yo no lo puedo poner en palabras ahora porque es algo súper personal, pero es, como en su momento decía, plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro, que era algo muy de, no sé, de nuestros abuelos, abuelas, y mismo, que tener hijos ya no es algo que por lo menos en este entorno, capaz que en sus familias les dicen, ¿cuándo van a tener hijos? O lo que sea, no es algo que los defina como personas, pero es algo totalmente ayornado a los ciclos de largo plazo, es sí pensarse en relación a eso, o sea, como empezar a ser humildes y pensar en ese largo plazo de vuelta, como no dejarse tironear por el reloj, sino empezar a tener esa humildad de largo plazo. Después, la legacy mindset, esta mentalidad de legado, ¿cómo queremos que nos recuerden? Y acá sí es un poco decir, como futuros y futuras comunicadores y comunicadoras sociales, ¿cómo es que van a querer ser recordados? A nivel carrera, a nivel personal, a nivel artístico, a nivel creativo. Como que Krasnik da estas pistas para que también las personas se empiecen a setear como buenos ancestros, qué es lo que van a hacer para que haya un futuro mejor. Y en el tercer punto él habla de la injusticia intergeneracional, porque una cosa es pensar esta mentalidad de legado, y acá un poco así, cuando pensamos en la mentalidad de legado, tenemos a Hitler, que bueno, nada, todos lo recordábamos a Hitler. Si no lo recuerdan, bueno, capaz que tienen que ir a hacer historia general uno, pero en esta justicia, acá es donde aparece también el valor ético, la cuestión moral de ustedes como poseedores del futuro. Acá aparecen las Gretas del mundo a responderle a Trump y decirle, tenés que estar a favor del pacto climático, no tenés que ser un negacionista del clima. Y en el cuarto punto, sí pensar en este pensamiento catedralicio, que no es de repente hacer un edificio,
no es ir, largar la carrera y estudiar arquitectura, sino planificar proyectos más allá de nuestra vida humana. Y de esta manera también empezar a abordar la crisis climática. Ustedes capaz después trabajen en política pública, trabajen en medios de comunicación, trabajan en empresas, y en todo punto de estos lugares van a poder pensarse en proyectos más a mediano y largo plazo. Capaz que sean cosas a corto plazo, o sea, como armar un proceso de una empresa, no sé, pero siempre pensando un poquitito más allá. Y también es una cuestión de pensarse en el presente, pero en perspectiva hacia un futuro. De vuelta, les decía que va a parecer como una secta, pero en realidad tiene sentido todo esto. Se me ríe Sol. Y además como lo digo. Pero bueno, un poco es esto, es entender, entendernos en relación. Por ejemplo, en la mentalidad del legado, un ejemplo que da iba a decir Hilarity, Krasnik, habla de un proyecto llamado Future Library, que son autoras que escriben libros y se guardan, escribe un libro y se guarda sin leer hasta el 2114, y se guarda un libro por año hasta ese momento. La primera que lo hizo fue Margaret Atwood, la escritora del Cuento de la Criada, una serie de televisión, así que la deben conocer capaz, y escribió un libro y lo guardó y se va a leer en el 2114. Y todos esos libros, y que por cada año que se guarda un libro también se va a plantar un árbol, todo muy, muy, muy nórdico, todo muy, muy, muy a favor del clima, muy progre, pero también es decir, bueno, lo vamos a dejar para que lo lean futuras generaciones en relación de ese momento. Muy, 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 muy general todo esto. Uy, se me fue la presentación. Se perdí la presentación. A ver, esperen que lo... La estamos viendo igual, bien. ¿Están viendo bien? Sí, pero yo perdí la pestaña, por eso como que moví. Ah, acá está. Ya está, la tengo acá atrás. Buenísimo. Entonces, y después, volviendo un poquitito a esto, el pensamiento catedralicio es pensarlo unido a la justicia intergeneracional y a lo que van a ser los objetivos trascendentes, o sea, es no pensar que solamente el legado, esta idea general que ronda todas estas 6 ideas, tiene que ser, hagamos algo para que me recuerden, y de repente vas y armaste una bomba de gas sarín y mataste un montón de japoneses en los 90, perdón, estuve escuchando un podcast de la Caja hace unos días, entonces me acordé de una secta que hizo eso, de un chabón de una secta. Sí, bueno, temas sectas. Y si no, como que pensarlo vinculado a ser éticos y morales, porque la idea es ser buenos ancestros, pensarnos para poder hacer algo mejor, o no hacer algo mejor, sino como hacer concientizar a otros sobre el tema. Y o también, enviar autos al espacio. O enviar autos al espacio, claramente. Igual yo con Elon Musk tengo mis... Yo no sé. Lo decía porque justamente... Bueno, nada, irónicamente. Está bien, bueno, pero sí está bien, igual está bien, sí, totalmente, como la tarea de terraformar otros espacios, o sea, pensar en la conquista del espacio, pero mientras tanto tenemos que cuidar el ahora. Y en el punto 5, que es este pronóstico holístico, acá también se detiene un poquitito más Krasnik y habla de que hay varios momentos, está la reforma, o sea, como que está el colapso, la reforma, la transformación, y sería mucho más fácil de explicarles esto si hubieran leído el texto, donde nosotros podemos tener diferentes momentos, o sea, podemos estar teniendo un futuro y estar colapsando, obviamente, lo que está sucediendo con todo lo que es el petróleo, el gas y cómo estamos utilizando de más los recursos naturales, pero podemos empezar a reformarlo, pensando en los cambios y los pactos climáticos que se están realizando. Y después también está la modo de transformarlo, que es empezar a tener otro tipo de mentalidad. Y en todo eso, de repente puede haber una disrupción,
disrupción positiva o disrupción negativa en estos formatos. Como puede ser la aparición del COVID. El COVID rompió con una manera de vivir, entonces puede haber una transformación positiva o negativa. Está en nosotros, y están las políticas públicas, y están los estados, y están las organizaciones sociales, poder llevarlo a cabo. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un momento de disrupción, donde se generó la ONU, donde estuvo el estado de bienestar, donde hubo un montón de otras cuestiones que hicieron que cambiara y fuera más amable el mundo para ciertas determinadas personas. Pero también puede ser algo negativo, como de repente ahora estamos todos como que es el Bitcoin y esto y el otro, y estamos gastando, y las personas que están minando Bitcoins, por ejemplo, están gastando la huella de carbono de un país en una granja de Bitcoins, digo, y porque bueno, nada, están haciendo su dinero. Entonces, ¿hacia dónde vamos a ir como seres humanos? Y como último punto, para retomar, está de estos objetivos trascendentes. Pensar en terraformar versus aprender a vivir en el único planeta que conocemos. Y terraformar es decir, pensar en la conquista del espacio. Habitar Marte, como dirían las crónicas marcianas y las diferentes invasiones del hombre hacia Marte, o buscar agua en Marte, o de repente pensar en cómo sobrevivir y cómo hacer habitable el único planeta que tenemos ahora, porque Marte no es una realidad. Entonces todo esto, dice, tratamos de trabajarlo muy, muy, muy brevemente y lo compilamos con Karasnik. Pero también es interesante porque nosotros en las primeras clases les preguntamos sobre estas preguntas por el futuro, qué es lo que se deberían ocupar ahora para no preocuparnos en el después. Y cuando les pedimos que piensen sus piezas comunicacionales, siempre les pedimos que piensen desde una mirada respetuosa, desde creadores de contenidos que van a lanzar algo al mundo. Entonces, ¿qué van a lanzar? Van a lanzar basura digital, no digo que lo que hagan sea basura, sino, o van a tratar de hacerlo, aunque sea algo divertido, aunque sea algo que parezca superficial, pero lo van a hacer con las mejores intenciones que se pueda hacer. Tengo doble pantalla, entonces si me ven que miro así es porque estoy mirando la presentación. Entonces todo eso es lo que tratamos, o sea, por eso lo traemos, para pensarlo en relación a lo que ustedes ven todos los días, ¿sí? Una de las últimas ideas que trae el autor es que ahora es el momento de cambiar esto. Solo una crisis real o percibida produce un cambio real. Ahora estamos en un momento de crisis, y no es una crisis de un país, porque Argentina vive en crisis, como siempre decimos, sabemos vivir en crisis, y capaz nuestras crisis son... yo tenía una jefa española, entonces cuando en el 2019 se fue, después de las elecciones se fue todo el dólar a las nubes y nada, y todo eso, dijo, no puedo creer esto. Y me acuerdo que yo le decía, pero nosotros estamos viviendo crisis similares cada 15, 20 años, o sea, no sabemos sobrellevar este tipo de incertidumbres, nos guste o no nos guste, aparecen. Ahora es algo planetario, entonces está en nosotros conocernos y volvernos rebeldes de nuestro tiempo. Y al volvernos, y ¿qué quiero decir con rebeldes de nuestro tiempo? Es romper con la lucha del tiempo que tenemos, y no es volver a decir, bueno, yo voy a dejar de utilizar el celular, y no, esta cuestión que este documental de Netflix decía, de Social Dilemma, de no, porque las redes sociales te investigan y está todo mal, y nada, apocalipsis, y dark, sino pensar lo propositivo y tratar de equilibrarnos acerca de esto, como qué vamos a hacer para mejorar esto, cómo pensar la mirada ética, que les rompí bastante los quinotos en las primeras clases, como una mirada respetuosa, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo eso es lo que tratamos de hacer, lo que dialoguen a Krasnik, a Latour, a Inerarity, a Manovich, y a todos los amiguitos que estamos conociendo en estas clases. Y solamente para una de las cosas que les había dejado en la guía de lectura, no para que lo lean, no, que no lo lean, si lo quieren leer, léanlo, para mí genial, digo, pero lo que
lo que les había dejado es este manual, que ahora seguramente lo van a ver, que se llama Curiosidad Radical, Manual para diseñar un mundo mejor. Y no, de vuelta, no estamos en una secta ni les quiero vender absolutamente nada, pero lo que habla, este es un manualcito, son 101 hojas, 102 hojas que armó Fundación Telefónica para celebrar, para conmemorar a la figura de Bucky Fuller, que lo vieron en un teórico, porque lo recuerdo perfectamente que lo estuvieron explicando, y lo que quiero contarles acerca de este sujeto es que Buckminster Fuller era un diseñador, arquitecto e inventor. Y el sujeto tenía como idea, estaba obsesionado, era un sujeto muy particular, ahora les voy a contar por qué. Tenía una pregunta y era, ¿tiene la humanidad una posibilidad de sobrevivir final y exitosamente en el planeta Tierra? Y si es así, ¿cómo? Entonces, toda su vida lo que intentó hacer es generar como maneras, pensaba mucho en el futuro, creaba muchos inventos, y trató toda su vida a develar esta cuestión, intentando descubrir si un individuo podía mejorar la condición humana y de qué manera los gobiernos lo podían hacer en relación a los gobiernos, las organizaciones y las empresas. Entonces, el sujeto pensaba inventos, trataba de contemplar una manera diferente de presentar a la educación. Bueno, tenía estas arquitecturas que parecen las de Epcot en Universal Studio, y lo que intentaba hacer era como pensar de manera innovadora, cómo pensar este mundo mejor. Y solamente para traerles un poquitito, y creo que les va a servir, me parecía que era lindo para pensar sus trabajos prácticos, hice como una compilación de lo que proponía el manual, que no los voy a enumerar, lo pueden leer, captura pantalla, o después lo ven en las presentaciones. Básicamente, no podemos ser especialistas en todo, y no podemos actuar solos. O sea, esto es clave, o sea, vivimos y nos relacionamos en comunidad. Saskia Sassen, no sé si eso fue algo que decía en su podcast o si lo tuvieron que leer en algún lado, pero pues ya se me mezclan temas. Saskia Sassen dice que la noción del vecino, de la persona que tenemos alrededor nuestro, cambia. Porque Paulina es mi vecina ahora, porque hablo con ella todas las semanas, y su familia no está acá en Argentina, pero no es cierto, ¿no? Está en Paraguay. Pero ella habla más seguido con ellos, también habla con gente de acá. Ustedes están capaz estudiando la carrera de comunicación y están en sus casas en el resto del país y no en Capital Federal o en el conurbano bonaerense. La noción de vecino es diferente. O sea, las relaciones comunitarias no son de el que vive enfrente tuyo. Yo a mi vecina que está del otro lado del pasillo no la veo, no la saludo, habla muy fuerte, no sé quién es, pero al carnicero le saludo todos los días si paso o veo quién es. La noción de proximidad y de quién es nuestra comunidad varía un montón. O sea, no es quién, y cómo hacemos grupos. Seguramente ahora deben estar con la cabeza quemada haciendo los grupos y trabajando 3 horas, cuando capaz que antes, en otro momento de la carrera, hubieran estado todo el día charlando y hubiera sido diferente. Pero bueno, no podemos trabajar solos. Y también tenemos que pensarnos como los equipos intergeneracionales. Esto de que quién es el grande que sabe más, o quién es licenciado, quién es profesor, ya fue. A ver, ustedes me van a traer unas historias de TikTok y ustedes trabajan con TikTok. Yo lo miro a niveles académicos, o sea, son realidades diferentes. No es una cuestión de que el que es más joven sabe menos, el que es más grande sabe más, o el titular de la cátedra sabe muchísimo más porque tiene 66 años, fue discípulo de Foucault y hizo una maestría y un doctorado en tal lado. No, el conocimiento es intergeneracional. Por eso también le decimos hablen, porque para nosotros aprendemos de y con ustedes.
nada, también de forma crítica. Nosotros les decíamos que les hicimos la semana pasada el ejercicio de las cintas Scotch como una manera también de ayudarse entre ustedes, porque yo puedo decir una cosa, pero es mi perspectiva y mi mirada. Yo voy a ir a los formatos, a lo general, pero de sus recomendaciones también aprendemos. Y este manual, lo que se propone hacer con estas diferentes líneas, yo solamente rescaté estas de las diferentes charlas, es decirnos, es importante pensarnos en comunidad, que los estatus establecidos, el status quo que teníamos pre-seteado no va más, yo no sé más, o Lucas no sabe más porque seamos sus docentes a cargo, sabemos otras cosas o los podemos acompañar y formar, pero ustedes pueden saber tanto más que yo. O sea, Carmela sabe más de diseño que yo, claramente. Acá la China, y está perfecto. Y también entender que la tecnología no es mala, porque capaz que uno parece, como lo vemos, de una manera crítica, apocalíptica, porque también la carrera tiene toda esta mirada crítica ante las cosas, ante los medios, ante todo, pero sino que es un medio para un fin. También está en nosotros, y en quienes lo utilicemos, darle el componente social. Facebook, a ver, no es malo porque sea Facebook y Mark Zuckerberg haya relevado los datos de un montón de personas y haya manipulado unas elecciones o no. Facebook también se utilizan para cosas positivas, o sea, no sé, para encontrar perritos, qué sé yo, si lo pienso más, redes comunitarias, lugares de ayuda, WhatsApp, con la privacidad de datos, nos están vigilando, pero también sirve como redes de contención, como números de denuncia. No digo como que sea solamente que no tenga una ideología el dispositivo, porque no sería medio vacuo y como ingenuo, pero sí que está en nosotros también como no ser críticos y entender que son medios para fines. Entonces, la tecnología, el arte, la creatividad, son todas cuestiones que se van sumando y uniendo para generar otras cosas, entretenidas, con crítica, o entretenidas con crítica. O sea, es como que acá es todo válido, no es que porque uno haga un proyecto de derechos humanos es menos válido que el que haga de doramas, que son novelas coreanas, por si no lo saben. Acá entonces como que lo propone este manual es como que romper con esto. Y Baki trataba de romper con esto. En su momento, leyendo un poco la biografía de este diseñador, contaba que el chabón, para poder hacer más en menos tiempo, había diseñado un sistema de dormir 2 horas por día, en el que cada 6 horas dormía media hora y de esa manera podía rendir más. O sea, bueno, ahí tenía problemas el sujeto. Pero lo que decía era esto, como si cada 6 horas dormía media hora, podía estar 24 horas casi despierto. Tuvo que lo hizo como 2 años y lo dejó de hacer porque dijo que no coincidía con el mundo como estaba establecido. Pero bueno, un poquitito esto. Y acá les traigo algo que estaba en el... ¿por qué aguante dormir? Claramente aguante dormir, pero bueno, él quería hacer cosas. Y acá les traigo de vuelta esta imagen, que hoy no la traje como video interactivo, pero si recuerdan, la vimos en nuestra primera clase, que es una obra, El mundo sin alrededores, una obra de nuestro amigo Refik Anadol. Y el sujeto, nosotros les habíamos contado cómo utilizaba la inteligencia, o sea, utilizó como los software, inteligencia artificial, como fotografías de satélites para hacer esta obra móvil, que ahí les compartí en el chat. Pero esto no lo hizo solo, porque vos podés ser un súper diseñador multimedial, pero una persona tiene un concepto, hay gente que lo implementa y todos son parte de la misma obra. Entonces, de esta manera lo que hablo es, todos trabajamos siempre en comunidad. Y nada, así que un poco la idea era contarles un poco de este autor para que también ayudarlos con sus trabajos de manera más bien filosófica, pero de una manera para que entiendan que lo que vienen haciendo capaz que es un trabajo para una materia que ustedes la piensan para probar, pero puede ser como un portfolio profesional y una manera de presentarse como comunicadores y después nada, que peguen un buen laburo. O nada, o que puedan hacer algún proyecto interesante, o nada, lo que ustedes tengan como desafío a largo plazo. Y solamente lo vamos a hacer muy cortito,
quería que como que reflexionemos un poco acerca de esto, y como de manera grupal, no los voy a hacer que se vayan a otro lado, sino que acá les quiero que debatan unos minutitos, como que dejarles para que nos digan un rasgo que vuelva a sus prototipos un proyecto digno de ser un buen ancestro. ¿Por qué ustedes piensan que, o qué es lo que les gustaría que tenga su proyecto, que sea una huella que quieran dejar? ¿Y con qué impulsores del corto plazo debería luchar su prototipo? Acá lo que los impulsores del corto plazo eran la tiranía del reloj, las distracciones digitales, los presentismo político, el capitalismo especulativo. O sea, como que piensen qué es lo que deberían, en el mejor de los casos, evitar, como en qué caer, y qué los enorgullece en base a todo este recorrido teórico que fueron haciendo, o qué les gustaría hacer. Así que nada, díganme, o sea, no les vamos a hacer decir 1, 2, 3, pero por favor estaría bueno que compartan con nosotros esto. Así que los dejo hablar. ¿Tenemos que pensar por grupo o cada persona según lo que piensa de su equipo? Cada persona según lo que piensa su equipo. Después se pueden interrumpir, obviamente. Bueno, si querés, hablo yo que tengo el mic prendido. Con mi grupo estamos trabajando sobre qué hacen con nuestros datos y qué control tienen y hasta qué límite podemos controlar nosotros eso. Y me parece que es un debate interesante que se va a poder ver de 100 años en retrospección, bueno, decir tipo, bueno, ¿qué pensaban en el 2021 sobre la información, sobre los datos y en dónde estamos hoy? Entonces, me imagino en el futuro pensando en este trabajo y digo, bueno, ¿cómo va a evolucionar la cosa? ¿Qué pasa si nuestros planteos tienen un peso en el futuro? ¿O qué pasa si nuestra levantada de mano genera una consecuencia positiva o si no se escucha genera una consecuencia negativa o una cosa? Como ese debate me parece re interesante y creo que en los impulsores de corto plazo, no sé. No sé, tendría que pensarlo un poco más. Está bien, igual me parece súper interesante también, pensándolo como, ¿cómo lo vas a ver vos en 5 años? Por ejemplo. Porque también eso te va a medir el tiempo y los datos a vos. Sí, Diana, también nosotros lo vamos a exponer con TikTok. TikTok hace 10 años no existía como existe hoy. Entonces, si vamos a crear una plataforma que es nueva, ¿va a perdurar? ¿Va a ser accesible la información en 5 o 10 años? Bueno, ahí está una de las cosas que como a luchar, o sea, es como, eventualmente, digo, como si les interesara lo que sea, es ver cómo rescatar eso, ese archivo digital. Diana y Lucas querían hablar. Diana, déjame hablar a Diana y después te hablas vos, Lucas. Sí, lo que pasa es que yo pienso que lo que en nuestro trabajo también iba mucho de lo que veníamos hablando bastante, era de que las personas más adelante se empiecen a interesar por los datos que suben a redes, porque si nosotros preguntamos ahorita a cierto grupo de jóvenes, no sé, recién salidos del colegio o algo así, ellos no piensan en qué hay más allá de toda la información que dan a internet, sino lo suben y como que no piensan en lo que puede llegar a pasar con eso. Hasta que después tú entras más allá y piensas qué puede llegar a pasar, cómo es que mis datos pueden, o el poner mis datos ahí afectan o no afectan. Y desde que empezamos el trabajo, yo le comentaba a Paulina y ahora con Carmela y eso, que desde que en una parte Inerarity decía eso de pensar en el futuro, en esas generaciones que vienen, yo decía, es como dejar ese legado de que las generaciones futuras ya tengan un pensamiento más formal de todo esto de qué datos suben y qué datos no. Y asimismo en redes, creo que en lo de corto plazo puede ser eso mismo que dice de las distracciones digitales, como que va un poquito relacionado con eso. Buenísimo. ¿Quién más quiere hablar? Si Lucas, ¿querés hablar vos? No, si nadie dice nada, también, digo, nosotros hablamos siempre de este pasaje de redes sociales a plataformas, ¿no? Es
porque bueno, deja de ser red social, pasa a ser una plataforma donde nos encontramos todos, pero también pensar hacia el futuro qué plataformas estamos construyendo. Si la plataforma va a desaparecer en 4 años, o en 5 años, o en 10 años, entonces, ¿qué podemos dejar ahí, digamos, para ser buenos ancestros? ¿Podemos utilizar esos espacios? Bueno, ¿cuáles serían hoy las plataformas o qué plataformas podemos construir para que ese conocimiento, para que esos mensajes, para que esto que contaba Gillo de dejar un libro para que se va a leer dentro de 100 años, cómo se genera eso? Y parece que hay que volver a lo analógico, porque esos libros están siendo... no sé dónde los ponen a los libros, no sé si yo me los imagino bien de la máquina del tiempo enterrados en un lugar, ¿no? Sí, es medio así, pero bueno, no importa, igual porque bueno, no sabemos en 100 años si ese servidor va a estar vivo, por eso también. Igual no Claro. es una contra analógico-digital, sino como la permanencia. Exacto. Sí. ¿Algún otro grupo quiere compartir algo? No sean tímidos. Yo puedo, si quieren. Dale. Bueno, nosotros vamos a hablar bastante de la interfaz educativa y cómo... Ay, Luga, perdón, mi hija perra se está intentando meter en un lugar donde no. Y creo que está bueno como... viendo esto del corto plazo, también pensé como que a veces nos es muy difícil como plantear como una solución, como fue la última pieza comunicacional que pensamos nosotros, que fue como, bueno, realmente pensar cómo quisiéramos que sea un rediseño de esta interfaz, considerando que estamos hablando desde nuestro lado de ser privilegiados y tener como el acceso a la tecnología y a la información que necesitamos para que nuestra educación sea como digna y permanezca dentro de todo muy parecida y constante como lo era en la presencialidad. Pero bueno, creo que a veces como que eso del corto plazo te persigue como a no poder pensar tan grande como, ¿no? Nuestro meme de Néstor del final de la presentación fue bastante como, bueno, sí, vengo a proponer un sueño, efectivamente lo es, porque ¿quién soy yo, estudiante de 22 años, para repensar un rediseño de la interfaz educativa? Pero bueno, también está bueno porque siento que tenemos un montón para decir y que más allá de que no tengamos las herramientas y no formemos parte del Estado para hacerlo, es como un comienzo y está bueno. Ojo, tenemos contactos en el Estado con la gente en Educare. Si tienen una propuesta, siempre se puede llevar. Alejandro, por ejemplo, fue uno de los primeros directores de Educare en su momento, que, por ejemplo, digo, el síndrome de impostor es grande y sí, vamos a proponer sueños, también estamos estudiando en la universidad pública, o sea, si no son idealistas ahora, ¿cuándo lo van a hacer, chicos? Después van a estar muy cansados para hacerlo. Pero me parece genial, además, realmente, después si hacen, por ejemplo, la orientación en educación y el profesorado en educación, van a estudiar un montón de dispositivos educativos, desde ¿cómo es este Skinner? Era el flaco que leíamos, Lucas, el de la máquina de las máquinas de Skinner, como que los diferentes dispositivos que van apareciendo para aprender, la máquina para aprender de Skinner era. O sea, como que ahora parece muy etéreo, pero realmente como estos proyectos, ahora está Juana Manso, Educar, Plan Ceibal, el Plan Conectar Igualdad, bueno, Legante, que es un pibe que hace música con una computadora de Conectar Igualdad. O sea, eso es como que también parte de las pequeñas historias que hacen el todo. Así que nada, perfecto, Valen, buenísimo. ¿Alguien más quiere compartir? Yo siento que nuestro tema capaz tiene como el mismo problema que también lo que nos gustaría dejar, o sea, es como que tiene todo un poco que ver con todo, porque nosotros hablamos de sobreinformación y fake news y de cómo esto nos afecta en nuestro día a día, y siento que nos podemos perder un poco en que cada vez la información va creciendo, porque cada 2 años y medio se duplica literalmente toda la información que nos llega, que se recopila, entonces cada vez va a ser un problema como más grande y ese es el tema.
pero a la vez justamente que las personas en un futuro, como que estas personas tengan las herramientas que son tan simples y que van a perdurar en el tiempo, como repensar qué es lo que están leyendo y de dónde viene, de qué fuente, etcétera, es importante para que eso perdure. Totalmente. Y ahí las digital literacy skills que uno tenía hace 10 años, no son las mismas que tendrá dentro de 10 años. Capaz, yo tengo mi pareja que tiene, papá que tiene casi 80 años, y le manda los mensajes de WhatsApp y dice, ¿esto es real? Y le dice, no, no lo compartas, no lo difundas. Y pasa hace 10 años no se lo decía, pero eso es una habilidad adquirida que también van a tener otras generaciones. Obviamente, va a duplicarse el contenido. Y hay un montón de gente debido a este contenido falopa que hay dando vueltas en internet. Y bueno, tu papá tiene 80 años, tiene Twitter e Instagram. Buenísimo. Además es como que estamos en una época en la que Google es un santo y todo lo que diga Google está bien, y también hay que repensar, o sea, hay que ponerse en el lugar de tener pensamiento crítico y de decir, no, la verdad que no, debería ver de qué fuente viene esto. Mismo Wikipedia, que es de donde muchas personas sacan información, está editado por personas random, que entran Totalmente. y editan. Totalmente. Y así que sí, perfecto, me encanta. Buenísimo, Cami. ¿Algún otro grupo quiere compartir? Hola. Hola. Hola, amiga. ¿Qué tal? Nosotros, por el tema que elegimos, que es el tema del reemplazo del hombre por la máquina, creo que puede tener la cuestión está a largo plazo, quizá no por mérito propio, por altruismo, sino por una cuestión temática. O sea, es un debate que se viene dando, creo que desde la revolución industrial, de la irrupción de la imprenta, y se va a seguir dando. Entonces creo que tiene ese sesgo como para hacer un trabajo a largo plazo, ¿no? Que puede mantenerse, porque es un debate que no creo que se cancele en ningún momento. Y sobre todo por ahí que ahí sí podemos tener algo de mérito, que es que nosotros vamos a hablar un poco sobre el rol del Estado, ¿no? Y sobre la cuestión ideológica. Entonces, de qué forma se puede solucionar o de qué forma se puede ir solucionando con la dinámica, con el devenir. Porque en realidad no es no hay una solución final, sino que son soluciones que se van dando con la dinámica de todas estas irrupciones. Entonces creo que por ahí, por ese lado, podemos ir. Buenísimo. Bueno, tengo a alguien un poco que hablaron de los datos, la interfaz educativa, del trabajo. ¿Algún otro grupo que quiera compartir? También para reflexionar y también barajar un poco qué es lo que quieren contar. Esto un poco a Krasnik lo trajimos para eso, como pensarlo como sus proyectos pueden ser buenos proyectos para que no queden como una lágrima entre la lluvia. ¿Algo así era lo que decía Blade Runner? No me acuerdo. Bueno, ya es tarde. Así que si era así, si no era así, bueno, después lo buscamos. Creo que era así. Bueno, sí. Blade Runner sí tienen que verlo, ¿eh? Mensaje de buen ancestro. Vean Blade Runner. Y la nueva también. La nueva no la vi en todo el tiempo. Pero bueno, si no nos vamos, si no tienen nada más que comentar, compartir con sus compañeros, para la semana próxima, dos cosas. Por un lado, la clase va a ser responder dudas. Tráiganlas, o sea, vamos a estar lo que duren las dudas. O sea, así que vénganse puntuales, vengan, compártanlas con sus compañeros, vamos a responder dudas de sus trabajos, de lo teórico, de lo práctico, a nivel marco conceptual, a nivel prototipos, lo que necesiten, vamos a estar, pero no les vamos a pedir que hagan para la semana que viene, sino que vamos a estar como un espacio de consultas, como que lo puedan hacer y que tengan todo el tiempo del mundo para poder hablarlas. Y lo otro que les decía es, como mañana vamos a estar reunidos con la titular de la cátedra, les vamos a estar contactando para ver aquellos grupos que estén más, les gustaría que presenten ahí, en teóricos, les vamos a escribir más particularmente, así que estén atentos a sus casillas de correo. ¿Sí? ¿Dudas, consultas?
¿Alguien que definitivamente no puede presentar este martes o el de la otra semana? Yo tengo una pregunta. Sí, señora Valentina. Voy a preguntar antes. Nosotros tenemos que elegir 2 piezas comunicacionales de las 4 que planificamos. Sí. Nosotros como que dividimos mucho las 4 en distintas como facetas, o sea, alumnos, profesores, rediseño, introducción y crisis y bla. Y la verdad es que elegir, o sea, la primera claramente va a ser una porque es la introducción y como todo, Sí. pero de las otras 3 nos está costando como cerrarnos en una. ¿Podemos hacer una mezclilla y hacer como que la segunda contenga un poco de todas o al menos 2? En realidad lo que les diría es que se jueguen. Como no es que nos tienen que mostrar todo, o sea, no traten de hacer una mezclilla porque la narrativa es contar algo. Si ven que, no tenemos tanta información para hacerlo, que queda, vayan con otra, o vayan con el rediseño, porque en el rediseño, por ejemplo, se trabajan con los pilares de estudiantes docentes, por ejemplo. Pero la idea no es hacer una condensación, un remix, sino como que pensarlo como unidades, ¿sí? Okay. De vuelta, es como más a criterio personal, yo no voy a saber qué tanto dejan afuera o qué tanto incluyeron porque es algo que ustedes lo definen, pero sí les pedimos que sean claras y concisas porque son cortas, entonces a nivel narrativo y estético les va a quedar mejor si van algo al grano. Si tratan de meter mucho en algo, capaz queda medio confuso. Entonces la idea principal es que prevalezca un mensaje claro, que hacer como hacer una ensalada rusa de cosas. Perfecto, gracias. De nada. Profe, yo tengo una pregunta acerca de la justificación. O sea, Sí, señora. La idea es desarrollar bien nuestra idea, trayendo a todos los autores, como dijiste al principio de la clase, pero además la idea también sería trastocar cada una de las piezas, es decir, explicar absolutamente, o no, eso lo dejamos. Solo la idea general trayendo a los autores. Claro, trayendo a los actores, y a ver, si a ustedes si a ustedes les sirve contar cada pieza, háganlo, pero si quieren, si les sirve contar de manera general las decisiones por las cuales tomaron esa pieza, por las cuales trabajaron a ver, cuando ustedes justifiquen el autor y justifiquen el tema, van a estar haciendo las dos cosas, no es que va a ser algo separado. Si el texto está bien construido, van a poder hacer ese merge, esa mixtura entre trabajamos con Irreality, trabajamos con esta idea y trabajamos sobre la crisis de las interfaces educativas porque tal cosa, como que no es que va una cosa y otra y después como lo mezclas, lo sólido y lo líquido y lo metes en una torta, sino como que va a estar junto, nosotros vamos a ver el pastel, vamos a ver la torta hecha. En ese sentido, sí. Y después, obviamente, que hablar no les digo, hablen de cada pieza y expliquen, justifíquenla, porque después va a ser agotador para ustedes, van a repetirse, ustedes definen un estilo, un formato, o definen porque van a ser 3 formatos diferentes, y lo van a contar como más a niveles generales, ¿sí? Ahí es donde aparecen también los autores de práctico, como que la torta que vamos a ver nosotros va a ser como no va a ser toda la receta, va a ser el contenido final. O sea, no les vamos a pedir describan cada uno de los productos, porque eso también está la planificación que tienen armada, sino que van a justificar el por qué tomaron esas decisiones. Porque capaz que ustedes me dicen, y qué sé yo, no sé, yo voy a hacer una fotonovela, y después cuando ustedes lo explican, tiene todo el sentido del mundo. O que lo mismo me pasó, cuando ustedes contaron sus proyectos, dijeron, van a hacer este proyecto, y después leíamos el texto teórico, la fundamentación, y decía, está re bien explicado. Capaz que es un tema que no me gusta nada, como puede pasar o no puede pasar, o le puede pasar a Lucas o no le puede pasar a Lucas, pero después está tan bien hecho, tan bien explicado, que hilaron tan bien los autores, que está perfecto. O sea, lo importante es que para ustedes tenga sentido. Porque nosotros nos damos cuenta si para ustedes tiene sentido. Genial, gracias, profe. De nada. ¿Algo más? ¿Alguna otra consulta? Si no,
esperen nuestros correos, semanas de definiciones, y nos vemos la semana próxima, ¿sí? Bueno, sí. ¿Ibas a decir algo, Carmela? ¿O porque justo no escuché? No, dije gracias. Ah, de nada. Bueno, ahora, vayan a descansar todos. Y no lo estamos tratando de meter en una secta, sino que, bueno, tenemos autores flasheros que comentar. Buenas. Adiós a todos. Adiós. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos. Chao, gracias. Nos vemos.